Buenas tardes, sean bienvenidos a este webinar que lleva por nombre La evolución de la educación en México. Yo soy Pamela Hernández Galindo y soy estudiante del doctorado en educación de la Universidad de Expo y ese trabajo es para la materia de Seminario de Enseñanza y Desarrollo Educativo. El objetivo de este webinar es analizar la evolución del modelo educativo mexicano y sus principales transformaciones hasta la nueva escuela mexicana, identificar aquellos fundamentos teóricos, implicaciones en la práctica docente para alcanzar una verdadera educación inclusiva y humanista. Por ello, es pertinente iniciar con una línea del tiempo, analizando los diversos planes y programas y cómo o desde dónde se sentan las bases del presente. En 1993 se habla por primera vez acerca de habilidades y conocimientos, pero en esta época se da prioridad a la enseñanza del español y las matemáticas, porque se considera que estas asignaturas propician el desarrollo de otras destrezas o de diversas destrezas. Entonces, en este momento, pues se aboca a dar prioridad a estas asignaturas. En 2002 es pertinente mencionarlo porque en este año se establece que la educación preescolar, primaria y secundaria sean obligatorias. Más adelante, en el 2011, se introduce la reforma educativa en donde se cambia o se adopta el término de competencias. Y es un cambio significativo porque las define como aquellas que movilizan todos los componentes de conocimientos, habilidades, actitudes y valores. Entonces, ya se habla como de una educación que se divide en diferentes componentes, ¿no? Una educación como que más multifacética. En el 2017 se llega al modelo de aprendizajes clave. Este modelo, ya comienza a hablar de un enfoque humanista, aunque no profundiza en como la filosofía del enfoque humanista y ni se definen estrategias prácticas, ya comienza a hablar de este humanismo y de su importancia. Habla mucho de educación socioemocional y define a estos aprendizajes claves como aquellos conceptos, habilidades y pensamientos que deben desarrollarse. También en este programa ya comienza a mencionarse el pensamiento crítico y se hace énfasis en el mismo, y se habla de la importancia o la relación de este pensamiento crítico con con la resolución de problemas. Entonces, aquí ya vamos viendo cómo va evolucionando, cómo vamos llegando hasta el programa actual en el 2022, que es el modelo de la nueva escuela mexicana, y que este tiene una fundamentación principalmente filosófica y sociológica, y también es un enfoque humanista, aunque un poco más crítico, y sustituye estos aprendizajes esperados del programa anterior por procesos de desarrollo de aprendizaje. Y cambia un poquito la estructura del currículo en campos formativos y habla de estos proyectos interdisciplinarios. Entonces, aquí ya profundiza un poco más en el cómo. Hablando de enfoques educativos, aquí también podemos observar diferencias, ¿no? Si nos vamos al programa del 2011, aquí era un enfoque constructivista, ¿verdad? Estábamos en un enfoque de construir estas competencias, estas habilidades. Entonces era crear estos estudiantes competentes, ¿no? Y recuerdo que se hablaba mucho de esta competencia para la vida. Luego, ya en el 2017 ya hablamos de humanismo. Si nos vamos al programa como tal, ahí mencionan que es un enfoque humanista y se incorpora este concepto de socioemocionalidad, ¿no? De aprendizaje socioemocional y se reconoce, creo que es como un aporte importante en este programa donde se reconoce la importancia de estas relaciones interpersonales, de este bienestar emocional necesario para que los niños aprendan. Y finalmente llegamos al programa del 2022 en donde se extiende el humanismo a este humanismo
crítico, humanismo comunitario, en donde ya se habla de pensamiento decolonial, de aprendizaje situado, de una educación que critique, que cuestione, que busque la justicia social, que hable sobre las desigualdades y que considera a la comunidad como algo principal. Aterrizamos entonces en la estructura curricular. ¿Cuáles son esos cambios curriculares en cuanto a cada uno de estos programas? En el programa del 2011, en este programa de estudios, plan de estudios, están articulados, como se menciona antes, por competencias y se quieren desarrollar ciertas habilidades y conocimientos específicos que se cree que son los que se necesitan para los ciudadanos del momento, ¿no? Estos ciudadanos competentes. Más adelante, en el 2017, con aprendizajes clave, este programa ya se divide no sé, como que compartamentaliza la estructura y dice que debe haber 3 componentes curriculares, que este currículo se debe dividir, ¿no? Y esta división la sostiene o la basa en campos de formación académica, en ámbitos de autonomía curricular, ya empezamos a hablar de esta autonomía curricular, y áreas del desarrollo personal y social. Se fundamenta, como se mencionó anteriormente, pues en estos aprendizajes esperados que desarrollan conocimientos, prácticas, habilidades, actitudes y valores. Y actualmente el programa de la nueva escuela mexicana, su estructura o su cambio principal es que adopta un enfoque inclusivo y comunitario del aprendizaje. Se concibe como que este currículo es abierto y debe adaptarse a las realidades locales. Aborda como parte esencial su componente que sería quizá el equivalente al de aprendizajes esperados, ahora se vuelven procesos de desarrollo del aprendizaje porque contemplan como esa progresión que deben llevar los aprendizajes y que es distinta según los estudiantes, según las condiciones sociales, económicas, culturales de cada contexto. Otros cambios que se observan en cuanto al programa de aprendizajes clave es que estaba muy orientado en esta filosofía de evaluar para mejorar, pero cayó en una cuestión muy sumativa y a veces punitiva de la evaluación. Y en este momento se incluyó como dentro de esta reforma cuestiones a lo mejor un tanto eh, políticas de evaluación, de estímulos y demás, eh, creando como cierto grado de descontento y caos entre el magisterio, ¿no? Y también en cuanto a la puesta en marcha del mismo programa, y también su evaluación y todo esto hablaba como mucho de progresión y de evidencias y evaluación y todo esto. A diferencia de cuando hablamos del programa de la nueva escuela mexicana, aquí se implementan estos campos formativos que nos orientan en la estructuración del aprendizaje y se busca este aprendizaje situado, se habla de esta adaptación de la enseñanza, de estos diferentes saberes que traen tanto los alumnos como los docentes, como las familias, como el vecino, todo el mundo tiene diversos saberes que puede aportar al saber comunitario, por así decirlo, y introduce este aspecto muy importante que no existía antes de el programa analítico que construye la escuela a partir de todos estos saberes comunitarios, a partir de estas situaciones contextuales que deben considerarse. Pero bueno, entonces llega el cuestionamiento de, ¿verdaderamente la nueva escuela mexicana es un enfoque educativo revolucionario o estamos simplemente repitiendo lo mismo? La nueva escuela mexicana se ha enfrentado a múltiples críticas
porque va acompañada de un cambio político profundo. Entonces, mm, considero que esto ha creado un fuerte escrutinio hacia lo que propone. Sin embargo, es pertinente, pues, analizar desde dónde vienen estas críticas, ¿no? Es, la nueva escuela mexicana pretende, o lo que dice es que quiere reorientar el sistema educativo hacia la equidad, la inclusión, el desarrollo integral de todos los estudiantes, y basa, o su fin último, ¿no? Es la transformación de los procesos de enseñanza, contextualizándolos a las realidades de las educativas de los educandos, pero también que haya un impacto social, ¿no? Transformación social, que la escuela sea transformada, pero que a su vez transforme la realidad en la que está inmersa. Los críticos dicen que no constituye una innovación profunda, sino que nada más es un replanteamiento político con fines discursivos y que no tiene fundamentos epistemológicos ni metodológicos que la sustenten como un modelo educativo como tal, y que nada más es como que un cambio de narrativa. Realmente, si nos vamos a los planteamientos de la nueva escuela mexicana, sí tiene fundamentos, ¿verdad? Tiene fundamentos, en la pedagogía decolonial y en la epistemología del sur. Desde ahí como empiezan a sentarse las bases de esta, pedagogía y se sustenta en el humanismo. Se apoya en la teoría del aprendizaje situado, en la educación comunitaria, en la equidad, en la interculturalidad, y todo esto se puede ver plasmado en el plan de estudio, ¿no? Osuna Lever y Medina Barrios y Díaz López, ellos sostienen que carece de este sustento teórico y pedagógico sólido, pero la realidad es que no, sí lo tiene. Lo que pasa que es un sustento diferente al que estábamos acostumbrados. Regularmente, este sustento venía como muy de tendencias eurocentristas y de replicar ciertos modelos educativos, y este modelo es propio. Entonces, al ser propio, obviamente viene con algunas situaciones que deben pulirse o ajustarse, pero al mismo tiempo aporta eh, situaciones que dan respuesta a las características muy específicas que tienen los niños y la población mexicana, y por lo tanto sus necesidades muy específicas. Eh, Así como para profundizar en estos fundamentos de la nueva escuela mexicana y clarificar que verdaderamente sí tiene, una base firme que la sustente, pues podemos hablar de sus principios humanistas, ¿no? En donde se habla de toda esta defensa de los derechos humanos, de la justicia social, del bienestar individual como comunitario, del respeto a la dignidad, y todo esto se puede ver a través de los diferentes, campos formativos, procesos de desarrollo, pero se sustenta en precisamente la libertad y la autonomía que se le da a las escuelas y a los docentes para generar sus propios programas. No solo es este programa sintético que es como esta base de contenidos que se presentan, sino que el programa analítico sustenta esto que argumenta el plan de la nueva escuela mexicana, esta parte humanista, ¿no? Y también se basa en esta transformación social que es su motor, ¿no? Que quiere construir comunidades más justas, y creo que esta parte de la transformación social nace de la situación cultural, económica, social que se vive actualmente en nuestro país, y la realidad tan triste en las que muchas comunidades nos vemos inmersas, y esa necesidad de que la comunidad
reaccione y trabaje en torno al bienestar común. Y nos lleva al último punto, que es esta parte de la comunidad al centro. Ya no es que un individuo trabaje solamente para conocer, para su bienestar, para sobresalir, para competir. Ya no es competencias para ser competitivo en este mundo laboral, sino este trabajar en torno a proyectos comunitarios, porque yo soy parte de esa comunidad. Entonces, como parte de esa comunidad, me toca colaborar en la misma, ¿no? Y yo aporto a la comunidad y la comunidad me aporta a mí. Em, Aunándonos o profundizando en estas críticas que recibe la nueva escuela mexicana, se dice que reordena los contenidos de enseñanza y reformula, pues, los materiales, pero no los cambia, no los transforma verdaderamente. Y también, se cuestiona que, ¿de verdad un programa puede ser transformador como para la sociedad? ¿De verdad, lograría una escuela, quizá en una comunidad rural, hacer un cambio significativo para las personas que ahí están? Y la realidad es que, pues, quizá no, pero lo que se enseña es esa participación y ese, tratar, participar, intentar. Otro punto fundamental de cambio, en donde se evidencia que verdaderamente si este cambio es profundo, es en los procesos de desarrollo de aprendizaje, en donde se reconoce que estos procesos son dinámicos, son contextuales, tienen un carácter formativo, y se reconoce como esta participación en la construcción de estos, procesos, a la comunidad. También, se sustituye como esta idea fija del objetivo final, o este aprendizaje esperado final, esta conclusión a la que llegan a los alumnos, como algo más dinámico, algo como que se adapta a las necesidades, que se transforma, que es flexible y que es diferente para cada uno de los estudiantes. Es una perspectiva mucho más amplia del aprendizaje. Y yo creo que acorde a la realidad del ser humano, ¿no? Que todos somos diferentes. Y nos lleva precisamente estas diferencias a la inclusión, en donde en la nueva escuela mexicana se sustenta o se considera a la inclusión como eje. Si bien ya se consideraba la atención a la diversidad desde los aprendizajes clave, en la nueva escuela mexicana, la inclusión es un eje, y se habla no solo de atender a la diversidad, hablando de discapacidad, sino a esta discapacidad de contextos, de culturas, de lenguajes, eh, esta diversidad en un sentido amplio que contempla la realidad educativa de lo que es México. Y y se tiene o se crea un documento que sustenta o que acompaña esta nueva escuela mexicana, que es el ENEI, en donde se habla ya de manera clara acerca de lo que son las barreras para el aprendizaje y la participación, y se propone que los docentes analicen y transformen su práctica para eliminar dichas barreras. El hecho de que esté sustentado en este programa y en esta estrategia nacional nos habla de un cambio sustancial y verdadero, en donde ya no se queda como en un componente mínimo de alguno de los programas en donde se mencionaba como algo, sino como un eje central de lo que rige y constituye lo que es la nueva escuela mexicana. Y bueno, como se había mencionado antes, esta participación comunitaria, ¿no? Pero en la nueva escuela mexicana se establece de 2 vías, se establece una corresponsabilidad. Es
la escuela, los estudiantes aportan, pero la comunidad también aporta. Es un intercambio y es una labor común, el educar y el participar, ¿no? Entonces creas comunidades y realmente si lo vemos desde esa perspectiva y si funciona y se lleva a cabo como se plantea, pues sería algo muy bonito, ¿no? El construir estas comunidades de aprendizaje, estas comunidades de transformación y de cambio social. Eh, ¿Qué pasa en cuanto a innovación curricular? Desde hace tiempo venimos escuchando esto, que el currículo es sensible y es flexible y que eso y que lo otro, pero creo que la nueva escuela mexicana lo aterriza desde que considera a las realidades, al contexto, esta lectura de la realidad que aterriza, como se menciona anteriormente, en los programas analíticos de cada escuela y en los programas de mejora continua. Y pues bueno, estos aprendizajes significativos que se propone que se construyan por proyectos interdisciplinarios, en donde ya no solo una asignatura, pues se busca hacer como una secuencia didáctica o un proyecto, sino que todas las asignaturas colaboren en la construcción de un aprendizaje, en la resolución de un problema, en la consecución de un proyecto. Y bueno, en este sentido, ¿cuál se vuelve el rol del docente? Pues el docente eh, tiene este rol de mediador del aprendizaje, pero esto se menciona desde aprendizajes clave, pero se especifica y se clarifica en la nueva escuela mexicana, ¿verdad? Porque aquí ya se establecen estas metodologías activas en donde verdaderamente se define el rol docente y se explica en estos proyectos qué hace el docente, cómo se vuelve este agente de cambio y cómo orienta al estudiantado. Por supuesto, al ser una propuesta nueva, una propuesta propia, como se menciona anteriormente, tiene múltiples retos, ¿verdad? Y es difícil ponerla en práctica y ver los resultados de manera inmediata, pero en general los retos que considero que se enfrenta a este nuevo programa es realmente que se puedan los docentes identificar estas problemáticas locales y estas realidades de los estudiantes y trasladarlas al aula. Eso es complicadísimo y está resultando difícil para los docentes hacer este proceso, ¿no? Implica alejarnos del currículo, de los libros de texto. Había una cultura muy de sigo lo que me dice el libro, el currículo, esto, y esta apertura hace que algunos docentes se sientan perdidos en cuanto a cómo deben de estructurar sus clases, sus aulas, los contenidos, la progresión. Y es difícil para el docente dejar su rol de transmisor, de guía, de yo decido este contenido, porque considero que es importante soltar ese control y pasar a compartir ese control y esa responsabilidad con los estudiantes, en donde ellos definan y identifiquen estas problemáticas, estos intereses y estas situaciones de aprendizaje que quieren vivir. Y bueno, también el trabajo interdisciplinario es definitivamente uno de los grandes retos, pues sobre todo en secundaria, por ejemplo, es complejo, no hay tiempo, no hay espacio para que los docentes de las diferentes disciplinas puedan trabajar en conjunto para elaborar proyectos interdisciplinarios. Y bueno, como reflexiones finales, eh, considero que la crítica, cualquier crítica hacia a un modelo es importante y es valiosa, porque advierte los riesgos, ¿verdad?, de cualquier cambio, y sobre todo en un programa o en algo tan fundamental como es la educación, pero, los textos que se revisaron para esta materia, considero que hay un sesgo ideológico y político, y su visión resulta como incompleta, polarizada, cerrada, eh, a realmente lo que propone la nueva escuela mexicana. Eh, Considero que la nueva escuela mexicana sí
presenta un cambio de paradigma al momento de pedir que se considere a estos contextos, comunitarios y descentraliza la enseñanza, llevando, este aprendizaje a los diferentes contextos y de verdad otorgándole al docente un papel de mediador. Eh, este también nuevo programa reconoce que todo, todo componente de la comunidad, todo ser humano, todo rasgo cultural aporta saberes importantes y construye la identidad de los educandos de cada escuela. Además, el paso que se da a los procesos de desarrollo del aprendizaje es un paso grandísimo, porque también es un cambio de paradigma profundo, porque, habla de que no hay una homogenización en el aprendizaje, nos hace pensar en un proceso y no en un fin. Entonces, esta diversidad en la trayectoria del aprendizaje es definitivamente uno de los cambios más importantes que propone este nuevo modelo. Y pues el hecho de que el estudiante no es un mero receptor, sino un protagonista activo del conocimiento, creo que en este programa se aterriza, por lo menos en la literatura, ¿no? En los libros, en el programa, creo que aún no lo hemos podido consolidar en la práctica, pero el primer paso, que es el fundamento, ya está. Y el hecho de que haya cambiado esta estructura a procesos de desarrollo, a estos campos formativos que engloban muchas asignaturas, no niega, por ejemplo, la importancia del pensamiento científico, de todo lo que tiene que ver con las ciencias y demás, sino que promueve su aplicación reflexiva y contextual dentro de los mismos proyectos que se proponen. Y en cuanto a estas críticas que hablan de que la transformación no es real, que qué van a hacer los alumnos, realmente no hay un impacto fundamental en las escuelas y demás, yo creo que no se busca que los alumnos resuelvan todos los problemas del mundo, sino que comprendan su entorno, que participen, que hagan algo, que no seamos apáticos, que no seamos receptores de las situaciones que vivimos, sino que actuemos verdaderamente para resolver los problemas, para innovar, para cambiar realidades. En fin, pues lo más importante que creo que aporta es que enseña a los niños a pensar, a ser críticos, a cuestionar y también a los docentes, porque desde el momento en que nosotros tenemos que enseñar a los alumnos a pensar de cierta manera, a cuestionarlo, pues implica una propia transformación de pensamiento y romper ciertos paradigmas de enseñanza que tenemos nosotros mismos como docentes. No sé si hay alguna pregunta. Bueno, si no hay preguntas, eh, aquí están las referencias y pues agradezco mucho su participación. Gracias y hasta luego.